Hola, buenas tardes. Si me escuchan, Marcela, es Omar. Si me escuchas, por favor, probando micrófono, Marcela. Hola, Si me escuchas, entonces te escuché algo, pero se fue el audio. hola, hola. Ahí te oigo con interrupciones, pero sí te escucho, pero se entrecorta. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok, te escuché mejor ahora. Entonces, bueno, esperemos. Iba a llamarle la atención a uno que entró con Quest, pero ya se salió. Me imagino que debe ser Cristóbal Jiménez. Buenas tardes. Si escuchas el audio, es Omar Viratías de Caracas, Venezuela. Gracias. Por favor, la persona que entró con Quest 229, por favor, debe salir y volver a entrar con su nombre y apellido. No se permiten personas que entren con el Quest de invitado. Debe poner su nombre y su apellido. Por favor, salga y vuelva a entrar. Alex, Cristóbal, ¿me escuchan? Ya Marcela me escuchó. Buenas tardes. Omar Miratía, desde Caracas, Venezuela, Universidad Central. Perfecto. Marcela me escucha, perfecto. Sí, perfecto. Alex y Cristóbal, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias, Cristóbal. Gracias, Marcela. Alex, ¿escuchas? Repito, por favor, la persona que entró con QUEX 229 debe salir de la sala y volver a entrar con su nombre y su apellido. No permitimos por protocolo y por normas anónimos en este congreso y en estas conferencias o ponencias. Te agradecemos por favor que salga y vuelva a entrar Quest 229 con su nombre y su apellido. Gracias. Omar, ¿me escuchas? Ah, Habla sí, Claudia. Yo estoy como guest porque tuve un problema con la conexión. Ahora voy a intentar salir y volver a entrar. perfecto, Eh, Soy perfecto. la moderadora Eres en la moderadora. realidad. Sí, yo sé, ya yo subí por si a la mosca la presentación porque ha habido problemas en la tarde. Sí, porque nosotros desde las Lenovo no podíamos subirlo. Ahora me voy a desconectar y voy a intentar entrar de nuevo, ¿eh? Escúchame, si no logras ingresar, vuelve a entrar con Quest, que yo te doy el rol de moderador. ¿Ok? Listo. Dale, gracias, vale. Buenas tardes a los que han ingresado. Estamos haciendo unas pruebas de audio mientras se conecta el resto. Los que, ay, ya va, se me enredaron los cables. Ya va que se me Acá enredaron estoy, estos Omar. cables. Los- Listo, ya ingresaste. Perfecto. Sí, como Claudia y Bueno, figuro. ya te, ya te veo. Tú eres la moderadora, te cedo todo, pues, para que tú moderes. Yo voy a estar apoyándote. Una sugerencia que nos ha funcionado, Sí, no sé si estuviste en la anterior. Ok, acuérdate al final, sería bueno, nos ha sí. funcionado todo el día de hoy porque en la mañana no hay problema, decirle a las personas que no envíen su pregunta por el chat hasta tanto no le demos la palabra. Vamos a estar apoyándote los moderadores en el derecho de palabra. Vamos a tomar el orden. Tú las vas dando en el orden que tú misma y nosotros te indiquemos y en ese orden las personas deben enviar su pregunta o hacerla por micrófono para evitar que no pueda leer el Perfecto. ponente. Porque...
Chévere, te cedo Perfecto, todo. Yo voy a poner una música. listo, por ahí se me corta, Omar. Eh, Hola, Marcela, ¿me escuchas? Sí, te escucho, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Genial. Esperamos un Muy rato, bien, por Marcela. supuesto. Sí. No son, falta un rato para para las 18 acá en Argentina. Este, para que empiece la conferencia faltan unos 7 minutitos, así que vamos esperando y le damos la bienvenida a todos los que se van incorporando. Soy Ana María Prieto. Estoy aquí para lo que Hola Ana María, muchas gracias. Marcela, ¿me escuchás? Quería hacerte una pregunta. sí, ¿cómo no? Vos tenés presente que las diapos, las slides, las vas a ir pasando vos a medida que vas haciendo tu exposición, ¿verdad? Sí,
perfecto. ¿Dónde está el icono para irlas pasando? Fíjate que debajo, digamos, de tu primer slide de presentación, digamos, si achicas la ventana del chat, vas a ver unas flechitas verdes. Esas son los indicadores para ir pasando las diapos. ¿Las ubicaste? Perfecto. Ahí Sí, te veo que las estás pasando, así que parece que sí. gracias.
Hola, hola, ¿se escucha? Sí se escucha, Marcela. Si te parece, podríamos ir comenzando con algunas recomendaciones generales para todos los que están presentes en la videoconferencia. Sí, cómo no, me parece perfecto. No, Omar, la música no la estamos escuchando. Bueno, buenas tardes, desde acá, desde Argentina, será buenas noches para otros. Bienvenidos a todos a esta conferencia que va a dictar Marcela Tagua de Pepa sobre prácticas educativas mediadas en un entorno virtual. Les vamos a dar algunas consideraciones generales, que la mayoría ya las conoce porque han participado de otras videoconferencias, pero que nunca está mal recordar. En primer lugar, tienen que configurar su micrófono cuando ingresan a la sala, que es justamente el icono verde que tienen en el margen superior izquierdo, no así la cámara, porque no las estamos activando, no las estamos usando. Van siguiendo las indicaciones de CEMIC, que es permitir y demás, y así les quedará activado. Bien, el sistema de audio no tiene retorno, recordarles esto, por lo tanto nos vamos confirmando mutuamente que nos escuchamos, sobre todo a través del chat, que es lo ideal. Mientras se realiza la exposición, en este caso de Marcela, se recomienda no usar el chat para evitar distracciones. En lo posible, si quieren hacer comentarios o preguntas, hay que esperar que termine la exposición, y en este caso vamos a aclarar que hay un icono debajo de la lista de nombres, que es una manito en el margen inferior izquierdo, y que a sus turnos las pueden ir levantando, y entonces el moderador les dará oportunidad de palabra, o en todo caso, si no quieren hablar, de que pregunten por el chat. La exposición está programada para unos 40 minutos, y luego de ello tendremos unos 15 minutos para preguntas y comentarios. Bueno, lo de la mano ya lo hemos aclarado. Y durante la charla de Marcela, lo que haremos es silenciar todos los micrófonos por respeto a su exposición, salvo, por supuesto, el de la disertante. ¿Se entendieron estas recomendaciones? Confirmen a través del chat, por favor. Perfecto. A continuación voy a presentar a nuestra disertante de hoy. Se trata de Marcela Tagua de Pepa, que, como dije antes, va a hablar de las prácticas educativas mediadas en un entorno virtual. Ella representa a la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras. Marcela es licenciada en Sistemas y Computación, especialista en docencia universitaria, magíster en procesos educativos mediados por tecnologías, profesora titular de las cátedras de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación y de Tecnología de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, investigadora SEC-IT de Educación de la Nación, Argentina. Cuando quieras, Marcela, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Con ustedes de este congreso. Ya en el día de hoy hemos disfrutado de grandes ponencias, donde en todos los casos coincidimos en un punto central, que con el advenimiento de las tecnologías vemos de qué manera en el aula, desde los primeros niveles
y en mi caso específico, que voy a hablar de una experiencia en la universidad, la base de esto, como decía en su libro Tiffany Rajasingham, En busca de la clase virtual, ya desde hace muchos años, el problema no es simplemente introducir la computadora en la educación, sino justamente construir la educación en presencia de la computadora. Esta experiencia de la cual vamos a hablar ha sido llevada a cabo en la universidad donde me desempeño, y la idea era poder volcar desde un espacio de investigación y dejar plasmados resultados realmente significativos que hemos tenido con los alumnos. Los autores a los cuales hacemos referencia, en definitiva, partiendo desde don Lorenzo García Aretio, que tuvimos la suerte de escuchar en una conferencia, y todo el resto de referentes a nivel mundial, nos dan pie a este nuevo espacio de virtualidad, que, como decía acá en esta diapositiva, esto ha cambiado la forma de enseñar y de aprender, porque nos da la posibilidad de que los alumnos, más allá de donde estén o se desenvuelvan o tengan sus disponibilidades de tiempo en función de cuestiones, puedan Marcela, ¿sí? Hola, hola. Hola. ¿me escuchas, Marcela? Marcela, Hola. se te está escuchando, pero muy mal, aparentemente, muy entrecortado. A ver ahí, ¿se escucha? Ahí sí, por lo menos yo te escucho perfecto. Ahora sí están diciendo por el chat, así que bueno, intentémoslo nuevamente. Bueno, retomamos entonces. Decíamos que los referentes conceptuales se basan en esta búsqueda hacia la virtualidad, donde el alumno puede aprender más allá de su tiempo, de su espacio, y el docente actúa como un guía, un acompañante cognitivo. La tecnología va mediando este proceso de aprendizaje. Entonces, así que las TIC decimos que abren nuevas posibilidades, porque justamente nos dan la posibilidad de interactuar entre los pares, con el docente, con los materiales, todo en un entorno basado en lo que denominamos aulas virtuales. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, Marcela, se te escucha. Por ahí hay gente que se está quejando de que se te escucha entrecortado y de que alguien le está dando clic a tu icono de exposición. Yo eso no lo veo, es decir, yo misma me silencio para no interrumpirte. Rogaríamos que nadie toque la cuestión de los iconos de los micrófonos sobre los nombres, y si Marcela se acerca un poquito al micrófono, creo que lo vamos a resolver prontamente. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha? Sí, se te escucha. Bueno. Ahí estoy acercando bien el micrófono. Bueno, específicamente en mi país, en Argentina, hay muchas opciones o varias experiencias donde se está mediando a través de tecnologías el proceso educativo, donde las universidades, si bien son presenciales, tienen la posibilidad desde un aula virtual poder acompañar ese proceso más allá de que sus planes de estudio sean o no pensados a distancia.
Es decir, esta modalidad, digamos, de blended learning, donde si bien hay que acudir a las instituciones, al campus físicamente hablando, pero a través de la tecnología es posible mantener ese contacto con los docentes. ¿Se está escuchando? Muchas gracias. Bueno, este proyecto de investigación, básicamente voy a hacer referencia a una serie de objetivos en los cuales se plasmó esta experiencia. Por un lado, analizar la pertinencia de utilizar una plataforma, en nuestro caso la plataforma Moodle, para sustentar prácticas educativas mediadas en cátedras universitarias, ¿sí? Y específicamente poder explorar estas experiencias, describir cuál fue el sustento pedagógico, didáctico de las mismas y poder validarlas. ¿Qué surgía o por qué surgían estos cuestionamientos? Realmente, más allá de las experiencias consolidadas que existen en Europa y en toda América, ver de qué manera estas plataformas virtuales en la propia región constituyen un entorno que favorezca el aprendizaje, cómo Moodle permitiría la comunicación didáctica y la comunicación entre los alumnos entre sí con los contenidos, de qué manera se integran los estudiantes, cómo participan los docentes, cómo interactúan en sí los alumnos. Básicamente el enfoque que se trabaja es el paradigma interpretativo. Justamente la idea es poder descubrir y sacar sentido desde el propio significado que tienen las personas. De ahí en más, surge la necesidad de utilizar así esta tradición metodológica como es la investigación-acción, donde el docente, desde su propio rol docente, puede de alguna manera obtener valor y significado de las acciones de su propia labor y básicamente poder tomar la voz de los participantes. En este caso es muy importante, en una tradición metodológica de este tipo, ser parte no solamente en el proceso como investigador, sino como docente, porque hay posibilidades de acceder al campo de una manera que realmente los alumnos se sienten cómodos para poder brindar la información. Como todos los autores que hacía referencia en las diapositivas anteriores, la idea, digamos, es teorizar acerca de la propia práctica y de ahí en más poder obtener resultados que mejoren en un proceso de retroalimentación, digamos, acciones posteriores. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué estrategias se utilizaron? Por una parte, observar la participación del alumno en esta plataforma Moodle. Sabemos que Moodle tiene toda una minería de datos, por así llamarlo, donde nos da la posibilidad de conocer todo el accionar de los alumnos. Y todo ello con recursos que permitan desde lo cualitativo poder obtener información no solamente acerca del seguimiento desde los contenidos en sí, sino también cuál es la retroalimentación que brinda el alumno cada vez que participa de las distintas herramientas. Se analizó también la plataforma específicamente para ver en cuanto a los contenidos, el factor de comunicación o de interactividad, y se utilizaron algunas encuestas para conocer algunos aspectos específicos que se pretendían interpretar a partir de ellos. Bueno, la encuesta, por un lado se utilizó la encuesta COLES. La encuesta COLES está provista en la misma plataforma Moodle y básicamente desde la encuesta COLES es posible analizar estas dimensiones que figuran acá en la tabla. Se fue.
Por un lado, la relevancia, es decir, cómo el alumno considera que es importante estudiar o aprender en un entorno en línea. Otra de las dimensiones, la reflexión, es decir, si se favorece el pensamiento crítico. Luego la interactividad, ya sea de los alumnos entre sí o con el docente. El soporte de los profesores, es decir, de qué manera el alumno se ha sentido cómodo y con una comunicación eficaz con su tutor, cómo es el soporte de los mismos pares y a su vez la interpretación, y esto relacionado con los contenidos. El resultado a grandes rasgos de esta encuesta, COLES, que es suministrada desde la misma plataforma, nos fue dando los distintos valores que los analizaremos en las distintas dimensiones. Acá se ha corrido algunos aspectos, pero en la presentación que figura en la página del Congreso o en SlideShare sale todo esto perfecto. Por un lado, analizar la relevancia del aprendizaje. Y vemos que en todos los casos, tanto en el diagrama de caja como en este histograma, se observa que un 75% respondió básicamente que casi siempre y a menudo. Otro de los aspectos que se analizó es en relación al pensamiento reflexivo, y esto es muy importante la valoración porque está relacionado con el sentido crítico y cuán pueden llegar a ser realmente eficaces para la elaboración, para distintas instancias de producción, etcétera, los materiales que se brindan desde el aula virtual. Y vemos también que los valores, la categoría modal, se dan casi siempre y a menudo. Son muy pocas las respuestas, por la tendencia que vemos acá en el histograma, con que hayan respondido los alumnos con casi nunca o alguna vez. También, desde el punto de vista de la interactividad, esto bajó un poco quizás el nivel porque en las cátedras donde esto se desarrolló, en realidad son cátedras presenciales. Se utiliza, digamos, el entorno virtual como un soporte, como un complemento a la presencialidad. Entonces, en muchos casos, la interacción entre ellos es en el cara a cara porque ellos se encuentran habitualmente en las aulas, en los pasillos de la facultad. Entonces, no necesariamente todo es mediado a través de una plataforma. En experiencias semejantes, hechas realmente y totalmente a distancia, vemos como este factor interactividad aumenta aún porque se favorecen mucho instancias como puede llegar a ser las salas de chat o los foros. Respecto al apoyo del tutor, esto realmente los valores han sido altamente significativos porque la mayoría de las distribuciones se concentran entre a menudo y casi siempre. Esto es muy importante. Acá vemos que realmente frente a la presencia de las tecnologías, el docente adquiere cada vez más un rol muy activo con esa función, digamos, de guía y acompañante, y los alumnos lo valoran. Respecto al apoyo de los compañeros, ha habido, digamos, alguna variabilidad respecto a las respuestas, pero generalmente se mantiene esa idea de que básicamente casi siempre tienen el apoyo de sus pares para resolver o para trabajar con sus actividades. Desde el punto de vista de la interpretación, se pretendía básicamente que poder analizar si los materiales o si las actividades de aprendizaje o las formas de relacionar el equipo docente con los alumnos permitía claridad, digamos, en la forma en que eran presentados. También el resultado se observó bastante significativo en relación a lo que opinó la mayoría de ellos. Además de esta encuesta COLES, que ha sido validada realmente a nivel mundial, se utiliza mucho y es muy adecuado
para los docentes, para hacer un seguimiento de su tarea, desde el proyecto de investigación se armó una encuesta en línea porque habían algunos aspectos que hacen a los descriptores sociales o a las opiniones o actitudes que eran importantes tener en cuenta para ver hasta qué punto el alumno se sentía familiarizado con ese entorno virtual. Entonces, a modo de síntesis, se concretan aquí algunos de esos resultados. Vemos que se preguntaba, por ejemplo, si es fácil asimilar la estructura y las herramientas del aula virtual, y vemos que en un 79,2% se respondió siempre. Perdón, ¿se escucha? Bien. También se preguntó acerca de si se consideraba que la participación es mayor en un ambiente virtual que en la presencialidad, y generalmente la mayor concentración se dio en la respuesta a menudo y algunas veces. Otros de los aspectos que se indagó es acerca de la utilidad de los materiales de estudio, y vemos también que en un 50% se consideró que siempre eran efectivos la utilización de estos materiales digitalizados, y en menor proporción se dio con algunas veces. Pero siempre observamos que el 75% generalmente son respuestas positivas frente al interrogante que se había planteado. En cuanto a la frecuencia de uso semanal, básicamente la experiencia demostraba que se conectaban en un 92,3%, se fue en el análisis, acá no está completo, yo ya les voy a dar un enlace de un ebook donde los resultados son más completos y donde se hace referencia a todo lo que se analizó, porque se cruzaban variables entre los que respondían tener poca, ninguna o suficiente experiencia previa, y esa variable se cruzaba con la frecuencia de uso. De ahí en más, es por eso que acá en las respuestas figuran estos aspectos que se indican acá. Generalmente aspectos técnicos no se propician, no se han producido, excepto casos que, bueno, nos ha pasado hoy mismo. A veces los servidores se colapsan, entonces es necesario retomar en otro momento, pero al margen de ello, realmente la plataforma Moodle ha sido muy cómoda para trabajar y son muy escasos, digamos, los problemas técnicos de los alumnos. Se preguntó también si demandaba mayor tiempo trabajar en forma virtual que en lo presencial, cruzado con la experiencia que tienen, la experiencia previa de trabajar con este tipo de elementos, y vemos que realmente los alumnos realmente están familiarizados en trabajar en entornos tecnológicos, desde un uso habitual o social que hagan desde las redes sociales. Esto demuestra que ellos, cuando los encaramos, los encauzamos con un objetivo pedagógico, realmente la aceptación que ellos tienen por trabajar desde un entorno mediado es muy apto. Ya para finalizar, en definitiva, caemos en la cuenta de que las tecnologías no son solo medios, son artificios que modifican la percepción y el entendimiento del mundo. Vemos cómo incorporar, digamos, las TICs en las prácticas cambian indudablemente la manera en que leemos, en que escribimos o en que nos comunicamos. Y es por eso que, retomando, digamos, esta idea general, más allá de la plataforma que yo utilicé, la idea es tener en cuenta, como se han hablado en otras ponencias y conferencias, acá cambian básicamente los paradigmas en los cuales nos sustentamos, por el rol activo del alumno, el rol del profesor como guía, y que esto, básicamente, más allá de la tecnología en sí, nos tenemos que deber a cuál es el sustento pedagógico que de ello se haga.
Y bueno, obviamente a partir de esta experiencia nos hemos ido enriqueciendo desde las cátedras que utilizan este tipo de entornos mediados. La presencia actual de las redes sociales nos brinda otras nuevas opciones para seguir avanzando, porque a veces con las plataformas virtuales, cada cohorte que avanza, es necesario que la cohorte anterior ya no participe de la misma. Entonces a veces los alumnos piden poder seguir en cuestionamientos o en foros o en debates o accediendo a los materiales. Entonces también acompañamos actualmente con blogs y con todos el resto, digamos, de redes sociales como Twitter o Facebook de la cátedra, como para seguir avanzando y mantener el contacto con esos espacios. Y bueno, para quienes les interesa la experiencia, les doy aquí un enlace que es un ebook que se ofrece desde Libros en Red. El ebook es gratuito, simplemente tienen que ser parte del club de lectores. Y aquí, en algunas páginas más que estas pequeñas diapositivas que hemos propuesto para este congreso, se exponen con un mayor grado de detalle la experiencia con la cual hemos trabajado. Bueno, por lo pronto, muchas gracias y desde ya quedo abierto para todas las preguntas que ustedes deseen realizar. Bueno, Marcela, te agradecemos tan clara exposición y les voy a decir a todos los que están en la videoconferencia que si desean preguntar, busquen el icono de la manito, como dijimos antes, en el margen inferior izquierdo, y por turnos se les irá dando la palabra. Lo ideal sería que si no desean hablar o no tienen habilitados los micrófonos, porque no todo el mundo lo hizo, a medida que se les cede la palabra, pregunten por el chat. Gracias. Sí, Betty, ¿me escuchas? Bueno, respecto a las evaluaciones, sí hay instancias de evaluación. La evaluación final o integradora es presencial, justamente porque el plan de estudio de la carrera, etcétera, es presencial. Pero todo el resto de elaboración... Hola, hola, ¿se escucha? Ah, bien. Todo el resto de... A ver, ahí estoy tratando de acomodar el micrófono. Todas las evaluaciones de cada uno de los contenidos o unidades temáticas son producciones virtuales, son todos para almacenar en el aula virtual. Análisis de casos, ensayos o elaboración y producción de materiales, y desde el aula nos enlazan los alumnos para ver sus resultados, por ejemplo, en un Prezi, en un video de Movie Maker que lo subieron a YouTube, o un ensayo que lo volcaron en un foro.
como les decía, la evaluación final es una instancia de integración en las cuales los alumnos presentan a modo de síntesis la producción realizada, pero son todas producciones personales de los alumnos y que todo se basó, digamos, en los materiales instructivos, etcétera, volcados en el aula virtual de Moodle. Hola Ricardo, un gusto. No sé si podría ser blended learning en todos los casos porque ello implica una infraestructura importante y no sé si todas las universidades disponen de recursos para poder afrontarlo. Ahora, en cuanto a los resultados obtenidos, son muy pocos los casos de los alumnos que hoy en día no poseen computadora. Y en la Argentina, por ejemplo, como en tantos otros países del mundo, estamos en presencia de programas como es el modelo 1 a 1, en el caso de Argentina se llama Conectar Igualdad, y de alguna manera lo que se está propiciando es que los alumnos, al finalizar sus estudios secundarios, dispongan de una netbook e ingresan a la universidad ya provistos de tecnología. De ahí en más, realmente yo creo que a la larga los docentes tienen que hacerse parte de toda esta nueva brecha tecnológica para poder hacer uso y obtener los mejores recursos de utilizar tecnología. Pero bueno, las decisiones políticas son importantes, yo considero forman la parte, digamos, de la capacitación de los docentes y que los alumnos puedan estar equipados, ¿no? Bueno, de nada, Jaime, veía, y Betty nos pregunta si los cuestionarios tienen peso como evaluaciones. Sí, totalmente. Es decir, hay cuestionarios que dan la posibilidad no solamente que el alumno conteste a través de múltiples opciones, sino que también pueda hacer descripciones o comentarios de su proceso. Nosotros desde las cátedras trabajamos mucho con cuestionarios, por ejemplo, de autoevaluación cuando terminan una unidad de estudio. Cuestionarios que los alumnos pueden tener cualquier material de consulta en sus manos. La idea en definitiva es que puedan resolver situaciones frente a determinadas preguntas o interrogantes y fomentar así esa creatividad y ese espíritu crítico. Así que bueno, de alguna manera tienen un verdadero complemento. Nos ocurre en muchos casos que uno va al aula y los alumnos están tan compenetrados en trabajar desde su propia sesión en el aula virtual que al docente físicamente prácticamente no nos hacen preguntas, todo lo van realizando a través de la computadora. Y esto justamente... Tenés otra pregunta ahí, Marcela. Ah, sí. Debe ser Blendy. A ver si es la que estoy leyendo. Es el propio alumno. En muchos casos, de alguna manera, es decir, lo que permiten estas instancias de evaluación o de seguimiento de los alumnos a través de Moodle es que podemos seguir muy, muy cerquita lo que el alumno está haciendo. Entonces, podría ayudarle a alguien, pero no en todos los casos, es decir, a veces vienen, les hacemos consultas específicas sobre tareas que en teoría debería haber realizado. Si alguien le ayudó, quizás para el seguimiento o la verificación de los pasos siguientes, sería muy difícil de que el alumno solo pueda lograrlo, de ahí en más esa instancia de integración. Esa siempre es la disyuntiva que uno tiene. Si cuando el alumno está en su casa, ¿quién es el que realiza las evaluaciones? ¿O quién es el que hace el proceso, digamos, de verificación? Pero vale la pena, digamos, hacer ese seguimiento, ese data mining que nos da Moodle, porque uno puede constatar cuántas veces el alumno ingresó, si leyó el material del foro, si participó. Entonces eso nos da pautas también
cómo va el alumno avanzando, es decir, un alumno que nunca entró al aula virtual o no respondió determinadas o cuáles actividades, después no puede venir con un examen todo excelente. Claro, y eso tal cual, dice Betty, es decir, el seguimiento es parte de una maduración, es decir, en estas instancias la autorregulación o la autonomía en el aprendizaje de los alumnos son fundamentales. Nos dice José un proyecto, no lo conozco, pero ahora lo voy a agendar para verlo, el proyecto este FATLA que me dices. Bueno, y esto del trabajo colaborativo es fundamental. Nosotros, todas las actividades son socializadas en foros, es decir, porque Moodle tiene la opción de cargar las actividades en lo que se denomina tareas, donde solamente lo puede ver el docente y el alumno, y si no, nosotros en los últimos años decidimos optar por foros, donde todos los alumnos pueden socializar lo que el resto realiza, igual que las wikis. Entonces, de esta manera nos da la posibilidad de poder ir, por un lado, tratando de fortalecer todo lo que es el aprendizaje colaborativo, porque justamente son recursos, tanto los wikis como los foros, que lo permiten. Y realmente los alumnos se van adecuando bastante en trabajar de esta manera, ¿sí? Sí, Juan Jorge Galván. Bueno, Bien, parece que Juan Jorge desea que le habilitemos el micrófono. Bueno, ¿cómo no? sí, Marcela, ¿cómo te va? Desde Entre Ríos te saludo. Ah, ¿qué tal? Mucho, Eh, Juan Jorge. bueno, muy interesante todo lo que has estado disertando. Te cuento, soy estudiante de esta modalidad en la Universidad Nacional del Litoral y justamente estoy haciendo lo que sería la ponencia para el proyecto final y terminar la tecnicatura en informática aplicada al diseño multimedial y de sitios web. Sobre e-learning. Comenzamos trabajando con lo que era educativa, luego ya pasamos a Moodle. ¿Qué importancia tiene una u otra, cómo te puedo llamar, cómo te puedo decir, plataforma para que ustedes los docentes estén controlando a los alumnos? Y una de las cosas que vemos quienes estudiamos a distancia es que muchas veces como que nos sentimos desamparados, no contenidos por los profesores. En mi caso he tenido, o en nuestro caso, en nuestra carrera, tenemos un profesor a que le hacíamos preguntas y directamente nos decía, nos respondía, no nos daba la información, googleen, era mucho más fácil eso. Tomábamos como que el profesor que estaba desde la plataforma educativa estaba allí para cobrar un sueldo, para cubrir un espacio y no para cumplir la función de educador. Sí, no, esto por una parte, he trabajado también con la plataforma educativa y también es fantástica. Sucede que tiene algún costo la plataforma educativa. Moodle, desde cualquier institución, se puede bajar, también las dos son plataformas libres, pero sin costos adicionales. Desde ese punto de vista, quizás por eso está proliferando tanto utilizar Moodle. En relación a tu experiencia, sí, es tal cual, es la experiencia que muchos hemos padecido como alumnos y que realmente vale la pena tener en cuenta cuando nos toca del otro lado, siendo tutores, no repetirla. Pero más allá de la plataforma es el accionar del tutor. Si un tutor comprometido no puede dejar a un alumno una semana esperando para ver qué hay que hacer o cuál fue el resultado de su proceso. Es decir, lamentablemente quienes optamos por una educación en línea, prácticamente nos conectamos los fines de semana, nos conectamos a finalizados los días o a primera hora de la mañana. Es decir, es fundamental que el alumno sienta que estamos cerca.
Y frente a la pregunta que habían hecho recién, es fundamental fomentar y hacer mucho uso de estos recursos colaborativos. El hecho de trabajar en foros que nos da la posibilidad que en forma sincrónica, en cualquier momento uno pueda ingresar y poder seguir, es como dar una palabra de aliento al alumno, te estoy siguiendo, o he visto que hace un par de días que no te conectas al aula, ¿qué pasó? Si eso hace mucho, digamos, al éxito o no de ese proceso educativo. Las Sí, plataformas, en realidad yo no creo que, es decir, de las que he visto y he probado, ninguna plataforma eh, estaría en perjuicio del proceso, pero sí a veces el rol del docente. Hay docentes que esto, es como tú dices, simplemente cubren un horario, cobran un sueldo y punto. Y esto en una instancia virtual se nota mucho. Es como decía sí, Ricardo acá, es fundamental esa motivación tutorial también, ¿no? sí, te quería comentar de que he tenido la suerte de conocer gente, mucha gente de diferentes puntos del país, sobre todo de Neuquén, de Misiones, gente que nos hemos conocido por aula virtual, por foto, y nos hemos conocido cuando hemos ido a rendir, y bueno, es algo muy, muy lindo, muy hermoso, y por supuesto me gustaría seguir fomentándolo. Ya con 53 años no es tan fácil ir a cursar a la facultad porque de pronto se va a encontrar medio de chiquilines, ¿no? Pero de igual manera es mucha la gente grande que está realizando este tipo de cursos o de sí, de buscar profesionalizarse. Y ya que estoy, te iba a preguntar si en la facultad en la que tú estás, en Mendoza, existen carreras que puedan complementar a la carrera que estoy haciendo en la UNL, a Sí, distancia. claro, en este momento en la Universidad Nacional de Cuyo se están gestando nuevas opciones, digamos, para este aprendizaje a lo largo de toda la vida, pero son muy pocas las opciones que están surgiendo porque básicamente, es como les decía al principio, es una universidad presencial Ujú. y en función de la demanda van surgiendo nuevas opciones. Yo creo que en breve la oferta sí o sí se va a tener que expandir, porque todos compartimos la misma sensación que comentabas. Hoy en día tenemos la posibilidad de, más allá de la edad que tengamos, mantenernos teniendo la posibilidad de seguir estudiando más allá de donde uno viva, ¿no? Y bueno, y como decía también acá Josefina, el tema de las redes sociales también ha ayudado mucho que nos podamos seguir manteniendo comunicados. Como decías, a veces los contactos o somos conocidos, nosotros mismos acá en los grupos somos conocidos de muchos eventos virtuales sin movernos de casa y bueno, eso es, digamos, un buen aliciente a la hora de uno intentar seguir estudiando o seguir incursionando, digamos, para mejorar la propia profesión, ¿verdad? Sí, antes de pedirte, Marcela, quiero agradecerle a Claudia de Ángeles que me dice que en la UTN de Buenos Aires hay buenas opciones online en e-learning. Te comento que en cuanto a la educación a distancia, no con esta modalidad de plataforma virtual, yo ya había comenzado esto por el año 88 en el Instituto Universitario Aeronáutico, pero realmente era como se decía antes, se estudiaba a correo, estábamos haciendo la carrera de ingeniería en sistemas y, a ver, se nos mandaba el material, tardábamos una semana en recibirlo, más un mes y pico en estudiarlo, procesar lo que eran los trabajos prácticos, mandarlo, corregirlo, es decir, hacer una materia, una matemática uno, una informática uno, por allí nos llevaba muchísimo tiempo y era, si bien es una universidad muy importante, sus costos son muy altos. Así que esto vino a solucionar un poco el tema de los viajes, de la distancia y del tiempo. Te agradezco muchísimo y bueno, me gustaría seguir en contacto contigo para aprender algo más de lo que están haciendo allí por tu facultad. Bueno, muchas gracias. Sí, están todos los enlaces ahí disponibles acá en el Congreso, así que para mí un gran gusto, ¿eh? Gracias, igualmente. Bueno, Marcela, yo acá lo que veo, preguntas de José Antonio, no sé si ya fue contestada, y de Josefina. Sí, ahora
Ahora los busco. Acabo de entrar ahí a FATLA, realmente para tener en cuenta. Muy bueno esto. Actividades sincrónicas, sí. José Antonio, ¿tú sí quiere decir que ya se te respondió? Cursos de CONICET. Correcto. Perfecto. Josefina, ¿también lo tuyo fue respondido? Marcela, si me estás escuchando, Josefina, ¿le gustaría algún tipo de aclaración sobre su pregunta? Que creo que tenía que ver con las redes sociales, a ver si la puedo encontrar. Sí. Estoy buscando, Josefina. A ver si la puedes volver a escribir, Josefina, tu pregunta. Sí, por favor, porque no la estamos visualizando. Sí, tal cual coincido con Oralí, es decir, no es fácil tener a los participantes motivados, claro que sí. Es decir, mientras se escribe su pregunta, acá nuestra colega, a la par de todo lo que es la mediación tecnológica, es necesario que vaya a esa mediación pedagógica, donde el diseño de materiales, el diseño instruccional de todo lo que se trabaje, la formación del docente, no solamente desde sus contenidos, sino desde lo pedagógico, de utilizar nuevas estrategias, es decir, todo va de la mano para que realmente el recurso tecnológico sea, valga la pena utilizarlo, ¿sí? A ver, está. La plataforma. Sí, eso tal cual, Josefina. Es decir, a veces Moodle da la posibilidad de incorporar, y más aún en las últimas versiones, incorporar recursos de las redes tecnológicas o permitir conectar, es decir, desde el mismo Moodle poder hacer uso de Skype o poder ingresar a cuestiones que utilicen blogs o al Facebook, al Twitter, porque justamente son los medios de comunicación de los alumnos. Y cuando trabajamos en forma, en un sentido pedagógico, con esas redes sociales, yo he observado realmente resultados que son impresionantes. Ahora bien, en la universidad o en algunas unidades académicas tenemos el problema que las redes sociales están filtradas. Entonces esto trae aparejado que si bien pretendemos que los alumnos realicen actividades a través de Twitter, Facebook o videos de YouTube, sí o sí tenemos que utilizar o trabajarlos desde fuera de la universidad o utilizar algún tipo de conectividad a través de un módem que llevemos los docentes para que podamos hacer uso de los mismos, porque todavía, digamos, a veces esa cultura organizacional en cuanto a la utilidad de una red social a veces es difícil de lograr, pero realmente los recursos, cuando hemos utilizado redes sociales, los resultados con los alumnos han sido impresionantes. Marcela, acá tenés dos preguntas. Una, si podés mencionar otras plataformas. Eso creo que la hizo Jorge Raúl, porque se me van pasando. Y después hay otra que dice si... A ver, espérate que se me está perdiendo. Bueno, respecto a las plataformas, sí, me parece. Sí, nos hemos quedado trabajando con Moodle como plataforma así de acceso libre, educativa la he probado y realmente es muy linda trabajar, en algún momento con Manhattan, a su vez en la Universidad Nacional de Cuyo hay un desarrollo de un campus virtual. En todos los casos en sí, los entornos tecnológicos son muy propicios para desarrollar así ambientes virtuales y colaborativos.
La historia de todo esto es sobre qué sustento pedagógico trabajar, cómo capacitar al equipo docente, etcétera. Es decir, básicamente la base de todo esto, Blackboard, Caroline, son todos, en realidad son plataformas de acceso libre, es decir, no necesitamos, digamos, tener que saber demasiados conocimientos informáticos para poder trabajarlos. En todos los casos, así como decían ustedes, son plataformas que son disponibles para las instituciones educativas desde cualquier medio. Más que nada, yo creo que, y las últimas versiones, acá me preguntaban, por ejemplo, algunas versiones de Moodle, en algunas unidades académicas tengo las últimas versiones, en otras algunas versiones un poco más antiguas, pero bueno, es a veces lo que se puede disponer o la infraestructura que podemos dotarnos en cada unidad académica, ¿sí? Perdón, Marcela, acá Jaime pregunta si los alumnos reciben algún tipo de aprestamiento para luego trabajar en la plataforma. Sí, ahí siempre para la familiarización elaboramos instructivos de acceso al aula virtual, cómo manejarse, cómo descargar los documentos, participar en un foro, en una sesión en línea. Siempre esto, una semana, 10 días que ellos están conectados, hacemos esta familiarización. Y de ahí en más ya los empezamos digamos, a ir adentrando en las distintas unidades temáticas. Pero en realidad no hemos tenido mayores inconvenientes porque realmente las plataformas en todos los casos son muy amigables. Marcela, quería darle la palabra a Omar, que hace un rato la pidió, y después sería el turno de Noralí. Ah, bien. A ver, bueno, Omar... Omar, ya tienes el micrófono habilitado. A ver. Sí, perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí me escuchan? Sí, Omar, te escucho. Perfecto. No, simplemente, bueno, perfecto. Disculparme porque por alguna razón desconocida, pues me perdí casi toda la charla. Me botó la plataforma y pude entrar solo al final, pero logré escuchar algunas cosas y bueno, más o menos conozco el tema. Yo creo que es importantísimo que entendamos quienes nos metemos en este mundo de la educación a distancia virtual o e-learning, como queramos llamarlo. Tenemos que entender que dar clases a distancia no significa distanciarse de la escuela, de los estudiantes, del aula. O sea, el trabajo a distancia y el e-learning tiene muchísimo más trabajo que la educación presencial. Yo me atrevería a multiplicarlo por 10, el número de horas que se aplica en la educación a distancia. Y depende mucho del rol que nosotros juguemos como tutores. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos llegar a muchísima más gente con una educación de calidad que algunos hemos demostrado que puede ser equivalente a la de la educación presencial. De tal manera que los mitos de que la educación a distancia es mala, eso se acabó hace mucho tiempo, ¿no? Porque ya está demostrado, lo ha demostrado el doctor Aretio, lo ha demostrado Simonson, yo mismo lo demostré en mi tesis doctoral y otras personas lo han demostrado. Yo he logrado, lo digo no por vanagloriar, sino para que se den cuenta de hasta dónde podemos llegar con una plataforma, con un sistema LMS o e-learning, cualquiera que sea, llámese Moodle, Blackboard, Doqueo, Chamilo, Atutor, Envané, Wexity, etcétera. Nosotros podemos llegar a mucha gente. Yo en 7 años, en los últimos 7 años, yo he dictado más de 80 cursos a distancia, he formado a casi 1000 profesores a distancia, con buenas prácticas pedagógicas. Hoy en día, como decía la excelente exponente, nosotros podemos integrar las redes sociales y todas las herramientas, prácticamente casi todas las herramientas de la web 2.0 con Moodle, sobre todo con de la versión 1.9 en adelante hasta la 1.3.4, que creo que es la que está ahorita en auge. De tal manera que si nosotros como educadores nos apropiamos de las tecnologías, apropiarse, yo insisto mucho en eso, significa llegar a conocerlas, no para ser expertos, sino para saber qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y eso es, vimos esta mañana con la profesora Amaro que nos hizo una excelente presentación a pesar de los problemas de audio. Nosotros tenemos que con un buen diseño instruccional y un buen tutor que asuma su rol de tutor, que en verdad entienda que esto no es para ganarse unos dineros extra o para matar un tigre, sino que esto tiene mucho más trabajo, nosotros podemos llegar a mucho más gente
y hacer que cualquier plataforma, insisto, llámese como se llame, que no es lo fundamental, sino lo importante del diseño instruccional, los contenidos, las estrategias que yo utilice, yo puedo hacer que esa plataforma o sistema sea lo que hoy en día se conoce como un sistema personal de aprendizaje, lo llama el doctor Carlos Bravo, y otros lo llaman PLEP, entornos personales de aprendizaje, que a la larga es lo mismo, es un ambiente personal. Cuando yo estoy en el sistema LMS o CMS, yo hago que eso sea el entorno personal del aprendizaje del alumno para que él pueda encontrar dentro de ese entorno todas las herramientas que necesita para facilitar y lograr obtener aprendizaje significativo. De tal manera que yo creo que mucho es el trabajo de nosotros, que entendamos que no somos entes aislados y que somos parte de un grupo, y por supuesto tener apoyo a la institución. Yo lamento mucho cuando escucho que la moderadora nos dice que tienen restringidas las redes sociales. Imagínense ustedes, si las redes sociales son el pan comido de cada día de los niños, de los jóvenes hoy en día, ¿cómo es posible que nuestras universidades nos coarten a los profesores, que somos los que tenemos que formar a los muchachos, el uso de las redes sociales? Muchísimas gracias y bueno, lamento haberme perdido la exposición. Muchas gracias a usted. Cierro micrófono. Y vale toda su experiencia en todo esto, ¿no? Tenemos la suerte de contar en este congreso con tantos referentes y que nos propician a que lo sigamos haciendo cada una de nuestras actividades. Y como comentabas, es decir, las plataformas se van abriendo también a estos entornos personales de aprendizaje. Ya digamos, el aula virtual es un elemento más a considerar a la hora de armar, digamos, esa red de aprendizaje. Creo que la tendencia actual es en relación a estos PLE. Marcela, vi una pregunta de Ana María en el chat, pero ya vi que se la has respondido. Sí. Y había una pregunta de Noralí que comentaba que prefiere otra plataforma, si no me equivoco, algo así como Dokeos, porque yo no la conozco. Sí, he visto, no la he podido trabajar directamente porque, bueno, desde las experiencias que vamos haciendo en las unidades académicas, generalmente nos vamos adecuando a la plataforma que la mayoría va eligiendo, pero también Dokeos es impresionante las experiencias realmente tan satisfactorias que comentan docentes y alumnos. Sí, es tal cual, es como dice Omar, es muy similar a Moodle. Bueno, Marcela, me parece que deberíamos ir cerrando por los tiempos. Si te parece, si quieres dejar algún sitio, algo para que se te contacte y aquellas personas que quieran continuar consultando o haciéndote alguna pregunta puedan hacerlo en algún mail que quieras dejar por el chat. Ahí está, ahí lo vemos, marcelatau@yahoo.com.ar. Bueno, te agradecemos un montón la exposición, que sin duda fue muy clara, hubo mucho orden en las preguntas, eso fue bárbaro. Por otras experiencias que hemos tenido, me parece que funcionó muy bien, así que felicitar no solo a la expositora, sino a todas las personas que entraron en la sala de conferencia por el buen comportamiento. Si te querés despedir, y les vamos a ir pidiendo a toda la gente que por favor vayan saliendo de la sala de conferencia, porque en minutos nada más empieza el recording de lo que fue esta videoconferencia. Gracias. Bueno, realmente para mí muchas gracias por la moderación, muchas gracias a los organizadores por permitirme compartir esta humilde experiencia con ustedes. Bueno, recién les di un enlace a un libro, un ebook que es de alcance gratuito y que tiene bastante más información, datos que no he podido hablar ahora sobre la muestra, las poblaciones, las cátedras, objetos de estudio, etcétera, en ese libro Aulas sin Muros. Y también en otra unidad académica que me desempeño pude realizar experiencia de PLE, y ahí les doy un enlace también que ahora les doy el enlace de este que habla sobre la experiencia relativa a la presentación que les hice.
Bueno, cualquier cosa, desde el correo electrónico, etcétera, estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias por acompañarme y bueno, nos seguiremos encontrando en la próxima charla y ponencias o conferencias de este congreso. Muchas gracias. Gracias, vayan abandonando la sala. Bueno, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por toda tu moderación. No, por favor, Marcela, gracias a vos.